La tripulación del Océano Futuro espera descargar el buque en las condiciones bajo cero de la bahía Botniana en el mar Báltico. El hielo comienza a formarse alrededor del buque de carga. A medida que el hielo comienza a solidificarse, el riesgo de quedar atrapados en este entorno congelado aumenta con cada hora que pasa. Mientras el hielo se acumula, el rompehielos Feneke avanza a la fuerza por el denso hielo que atrapa al portacontenedores. Los rompehielos pasaron de ser simples barcos que navegaban en hielo a naves diseñadas para romper el hielo que bloquea rutas comerciales, limita descubrimientos científicos y afecta a industrias clave de la economía. Pero cuando los barcos grandes quedan atrapados en el hielo, ¿qué tecnología tiene un rompehielos para romper el hielo? ¿Y cómo evolucionaron de ser un ferry ferroviario en los grandes lagos a convertirse en un rompehielos nuclear en el Ártico? Los primeros barcos para navegar en hielo surgieron en el siglo XI cuando colonos del Ártico y Mar Blanco en el norte de Rusia usaban pequeños veleros de madera llamados koch. El koch tenía un casco redondeado reforzado con una capa adicional de tablones a lo largo de la línea de flotación hecha de roble o alerce, llamada kotza. Cuando los campos de hielo se cerraban, el casco redondeado permitía que el barco fuera empujado fuera del agua y sobre el hielo, evitando cualquier daño al cuerpo del barco. Durante siglos, estos barcos capaces de navegar en hielo usaron los primeros diseños clave de los rompehielos: doble revestimiento de tablones o casco reforzado y forma redondeada. En la década de 1830, a medida que la energía de vapor se extendía por los puertos del norte de Estados Unidos, la tecnología de la época permitió que los barcos de paletas a vapor mantuvieran el comercio en funcionamiento en puertos que antes quedaban cerrados por el hielo durante el invierno. Estos barcos de paletas a vapor usaban cascos reforzados y ruedas de paletas para romper el hielo relativamente delgado del puerto antes de que se endureciera. No fueron creados como rompehielos, sino para que los barcos de paletas a vapor operaran todo el año. Hasta finales de 1800, la tecnología y el diseño de los rompehielos empezaron a desarrollarse, permitiendo que estos ocuparan su lugar en la economía. En 1888, el arquitecto naval Frank Kirby creó el rompehielos tipo americano para enfrentar el hielo compacto en los grandes lagos y el estrecho de Mackinac. Kirby diseñó el ferry ferroviario rompehielos Saint Ignace, que tenía una hélice de 2.000 caballos de fuerza en la popa y una hélice de 1.000 caballos de fuerza en la proa. Los capitanes de esa época descubrieron que debían apuntar la popa hacia el hielo para que las hélices succionaran el hielo roto bajo el barco. La hélice de proa de Kirby podía remover agua y hielo destrozado de la parte delantera del barco, lo que significaba que sus barcos no necesitaban maniobrar para girar y poner la popa hacia el hielo. El uso de hélices de proa en la construcción de barcos fue una evolución lógica. Pero los ferries para vagones de tren estaban diseñados para transportar vagones, y Kirby diseñó características rompehielos para que siguieran funcionando a tiempo, no como rompehielos especializados. Alrededor de la misma época, Europa estaba desarrollando su propio rompehielos diseñado específicamente para navegar por el mar Báltico. Las embarcaciones de alta mar suelen tener casco puntiagudo para reducir la fricción al cortar el agua. El rompehielos europeo aprendió del Koch y utilizó una proa redondeada en forma de cuchara, diseñada para subir sobre el hielo y aplastarlo con el peso del barco. El diseño era eficaz en hielo delgado, pero no funcionaba igual en el hielo compacto del norte del Báltico. En 1893, un estudio de la Sociedad Técnica Imperial Rusa titulado La posibilidad de la navegación invernal a San Petersburgo sugiere que la navegación durante todo el año a través del estuario del Neva es técnicamente viable. El vicealmirante Stepan Makarov, un oficial y pionero naval, aprecia la idea y decide enfocar la investigación tecnológica naval en los rompehielos. En 1896, Finlandia lanza una licitación para su segundo rompehielos estatal, el Sampo, buscando tecnología innovadora para cubrir sus necesidades. El Senado finlandés envía especialistas a investigar y aprender sobre los rompehielos que navegan los grandes lagos en Estados Unidos. Investiga los transbordadores y se reúne con Kirby, quien le da detalles técnicos sobre los barcos.
A pesar de que los barcos de Kirby son transbordadores y no rompehielos especialmente diseñados, los finlandeses usan esta información para mejorar su propuesta. Finlandia y Rusia encargan a Armstrong Whitworth and Company en Newcastle, Inglaterra, construir sus rompehielos. El rompehielos finlandés Sampo usa un diseño de hélice de proa de Kirby en Estados Unidos, igual que el ruso Yermak. Se les llama rompehielos tipo americano por sus hélices de proa. En 1898, Sampo inicia servicio y asiste a barcos fuera del puerto de Hanko en Finlandia. La proa de acero del rompehielos, llamada roda, está inclinada a 23 grados. El barco sube al hielo, que se quiebra bajo su peso. Con su motor de 2.800 caballos de fuerza, Sampo aplasta crestas de hielo de hasta 50 centímetros de grosor. El hielo de cresta se forma cuando el hielo se fractura y se acumula a medida que más hielo lo presiona. Y Sampo funciona mucho mejor de lo esperado. En 1899, el Yermak es botado en Rusia. Además de la hélice de proa al estilo estadounidense, el almirante Makarov añade una nueva innovación a su rompehielos. Un sistema de curación activa emplea tanques parcialmente llenos de agua en babor y estribor del barco. El rompehielos se balancea de lado a lado bombeando agua de izquierda a derecha y viceversa. El balanceo continuo disminuye la fricción y ayuda a romper el hielo, funcionando bien con la hélice de proa. El Yermak tiene una proa larga, que es la parte más adelantada de la proa por encima de la línea de flotación, lo que le permite subirse al hielo y aplastarlo para abrir un paso. Los costados inferiores del barco se curvan hacia adentro como en el Koch ruso, evitando que el Yermak se atasque en el hielo. El barco simplemente se desliza hacia arriba hasta que descansa sobre el hielo. Cuenta con doble casco, 48 compartimentos estancos y proa reforzada de 4 centímetros impulsada por máquina de vapor de 9.000 caballos de fuerza a carbón. El Yermak fue diseñado para romper hielo en los mares Báltico y de Kara, manteniendo los puertos del norte de Rusia abiertos durante el invierno o por más tiempo que lo habitual. Cuando el vicealmirante Makarov ve el barco en acción, decide explorar las regiones polares y en julio de 1899 el Yermak navega hacia el Ártico, convirtiéndose en el primer rompehielos polar del mundo. En un invierno típico, el puerto de Estocolmo, capital de Suecia, se congela. Cuando Finlandia y Rusia empiezan a abrir sus puertos durante todo el invierno, los suecos ven lo bien que funciona la proa de estilo americano. Las ciudades de Norlandia y del norte de la costa báltica sueca enfrentan inviernos más duros. Tras el inicio de la Primera Guerra Mundial y la interrupción del comercio en el sur, el gobierno sueco formó un comité para analizar los beneficios y requisitos de expandirse al norte fuera de peligro. Pero necesitarán rompehielos más fuertes para mantener la costa de Norlandia abierta durante todo el año. En 1915, Suecia construye su primer rompehielos marítimo, el Sakterich, para la ciudad de Estocolmo. La proa tiene diseño americano parecido al rompehielos finlandés Sampo. Para desarrollar Norlandia, el comité decide que el rompimiento de hielo sea un servicio público como en Finlandia, no una operación privada. En 1924, el Parlamento sueco aprueba comprar un segundo gran rompehielos para el paso norte a Norlandia. En pocos años, la costa báltica sueca está tan ocupada que los dos rompehielos no pueden manejar el tráfico marítimo ni mantener abierto el paso de Norlandia. Se propone la idea de un tercer rompehielos y, debido al clima invernal severo y la presión de los sectores comerciales, el gobierno sueco decide lanzar un nuevo programa de construcción de rompehielos para satisfacer la demanda de vías navegables abiertas alrededor de Estocolmo, así como el paso de Norlandia. Pero debido a las vías navegables poco profundas a lo largo del Golfo de Botnia, no pueden simplemente construir rompehielos más grandes. El gobierno sueco encarga al arquitecto naval O.R. Van Sydow que proponga 3 nuevos diseños de rompehielos basados en las dimensiones y líneas del casco de un nuevo rompehielos finlandés, Jakaran, que es el rompehielos más grande y fuerte del mundo. El Jakaru está equipado con calderas alimentadas por petróleo en lugar de carbón y tiene tanques de lastre similares a los del Yermak en Rusia. 2 de los diseños de Van Sydow utilizan motores de vapor alimentados por petróleo, inspirados en el Jakaru. La tercera idea, que utiliza motores diésel eléctricos, costará mucho más construirla y utiliza tecnología experimental.
La propulsión diésel eléctrica nunca se ha utilizado en un rompehielos. En los países nórdicos, el rompimiento de hielo se reconoce como un servicio público propiedad del Estado que utiliza embarcaciones de propósito especial. Las embarcaciones rompehielos en Estados Unidos son cortadores multipropósito del gobierno o transbordadores de pasajeros y trenes operados de manera privada. La Guardia Costera de Estados Unidos es la principal agencia estatal que desarrolla rompehielos, ya que requiere cortadores capaces de navegar en hielo para aplicar la ley en el extremo norte, abastecer comunidades remotas y asistir en la navegación invernal. El rompimiento de hielo es una prioridad nacional baja y carece de un programa coordinado de investigación y desarrollo. Estados Unidos está rezagado respecto a Europa en el diseño de rompehielos con casco de acero y motores potentes. En 1927, el cortador Northland fue el primer intento de crear una embarcación polar dedicada usando un diseño interno basado en encuestas a oficiales con experiencia en el Ártico, principalmente de la era de la navegación a vela. La encuesta revela que los marineros desean velas auxiliares por si fallan los motores diésel eléctricos, una tecnología nueva en barcos. La Guardia Costera de Estados Unidos construye una embarcación polar de acero con motores diésel eléctricos, hélice y velas convencionales. Es el barco más caro de la Guardia Costera y una decepción, ya que es más un barco para navegar en hielo que un rompehielos. En el hielo ártico, el Northland tiene poca potencia, es ineficaz para romper el hielo y difícil de manejar, pero el sistema de energía diésel eléctrico funciona. En Suecia, el sector de ingeniería eléctrica está a favor del diésel eléctrico y quiere avanzar, pero el gobierno sueco es cauteloso y pide la opinión de expertos sobre qué tan bien funcionará el diésel eléctrico. La Marina Real Sueca destaca al Cutter Northland de la Guardia Costera de Estados Unidos, un barco rompehielos con energía diésel eléctrica. Aunque no es un rompehielos, lo usan como ejemplo para respaldar el nuevo sistema de propulsión en climas fríos. Y los astilleros suecos están de acuerdo. La apertura de puertos en invierno transforma la industria naviera y beneficia a los astilleros con la construcción local de otro rompehielos estatal, permitiendo que más barcos naveguen en aguas locales. Astilleros locales ya construyen embarcaciones motorizadas con motores de fabricantes cercanos. Las instalaciones de construcción naval y eléctrica suecas se beneficiarán del cambio a diésel eléctrico. Y debido a que el sistema diésel eléctrico necesita menos combustible y personal, se espera que sea más rentable que el vapor. En 1933 se lanza el IMA, el primer rompehielos diésel eléctrico del mundo y el rompehielos estatal sueco más económico de operar. Tiene 2 hélices en la popa y una hélice en la proa. La proa se inspira en rompehielos finlandeses de los años 1920. A cambio de los diseños técnicos, a los finlandeses se les permite observar el desempeño del IMA mientras comienzan a prepararse para el SISU, el primer rompehielos finlandés diésel eléctrico. En los años 30, al crecer la demanda de calefacción por petróleo en grandes ciudades, Estados Unidos ve la necesidad de un rompehielos en sus vías fluviales. A diferencia del carbón, el aceite para calefacción no puede almacenarse en grandes cantidades y debe transportarse todo el invierno. En 1933, el Congreso autoriza la construcción de un rompehielos para el río Hudson. En diciembre de 1936, el presidente Roosevelt ordena a la Guardia Costera de Estados Unidos mantener abiertas rutas, canales y puertos todo el invierno. La orden ejecutiva enfatiza la urgencia de romper el hielo, pero no proporciona fondos para investigación y desarrollo. La Guardia Costera, sin experiencia en diseñar rompehielos como muestra el Cutter Northland, decide buscar información en el extranjero de la forma más económica posible. El oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, Eduardo Thiel, visita a la familia danesa de su esposa en Copenhague. Thiel es instructor de natación en la Academia de la Guardia Costera y es ingeniero eléctrico. Él no tiene experiencia en arquitectura naval ni en navegación polar, pero está en Europa y eso ahorra los gastos de viaje. Las vacaciones europeas de Thiel se ven interrumpidas cuando le ordenan viajar a Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Letonia y los Países Bajos para estudiar sus diseños de rompehielos y documentar los diseños de los cascos, la forma de la proa, los detalles del sistema de propulsión y la configuración de las hélices.
Cuando Thiel examina el barco sueco IMA, descubre que combina el motor diésel eléctrico Nordlands con la forma de proa del ferry acuático Saint Marie de los Grandes Lagos. Él descubre que los ferries de automóviles en los Grandes Lagos en 1880 retrocedían para romper el hielo, iniciando así la tecnología moderna de rompehielos. La información básica que Thiel está buscando en Escandinavia ya se está utilizando en Estados Unidos. Al volver a Estados Unidos, Thiel ayuda a diseñar los nuevos rompehielos de la Guardia Costera, remolcadores de puerto de 34 metros con cascos reforzados y motores diésel eléctricos más potentes. En el invierno de 1940, el nuevo Raritan de la Guardia Costera y su barco gemelo Nagatuk rompen el hielo en el río Hudson, manteniendo la navegación abierta para los barcos comerciales. En la primavera de 1940, Alemania invade Dinamarca y a la Guardia Costera se le asigna la defensa de Groenlandia, que forma parte del Reino de Dinamarca. El enfoque se traslada de las vías navegables interiores y costeras al Ártico. Cuando la Guardia Costera y la patrulla de Groenlandia se unen, sus barcos no logran abrir paso por el denso hielo ártico para que otros los sigan. En 1941, Thiel regresa al cuartel general de la Guardia Costera y recibe la orden de construir el mejor rompehielos del mundo, un rompehielos capaz de soportar las duras condiciones del océano. Para un rompehielos capaz de soportar las duras condiciones del océano, la operación en el Ártico presenta un nuevo conjunto de dificultades. Para que el barco sea autosuficiente un año si queda atrapado en hielo, debe consumir poco combustible y operar con maquinaria a temperaturas de hasta 50 grados Fahrenheit. En aguas heladas, el barco requiere acero resistente y tolerancia especial al frío para evitar que se vuelva quebradizo. El rompehielos sueco IMA es justo lo que necesita la Guardia Costera. Mucha potencia instalada en un barco relativamente corto. El IMA sirve de modelo para desarrollar el rompehielos Northwind. Los rompehielos clase Wind son cortos en comparación con la potencia de sus motores y su manga. El Northwind mide 82 metros de largo y 19.4 de ancho, similar al IMA, que tiene 78.6 de largo y 19.3 de ancho. Cuenta con 3 hélices de 10.000 caballos de fuerza, casi igualando los 9.000 del IMA. Northwind adopta la tecnología de tanques de curado del Báltico. Sin embargo, las hélices de proa usadas en vagones estadounidenses y en el Báltico resultaron problemáticas para los soviéticos en hielo ártico. Los arquitectos navales se han dado cuenta de que la formación y cobertura de hielo tienen un gran impacto en el desempeño de los diferentes diseños de rompehielos. Existe gran diferencia entre el hielo ártico de varios años y el hielo invernal del mar Báltico o los Grandes Lagos. El hielo polar de varios años es grueso y duro, adherido a bajíos o icebergs, mientras que el invernal es hielo flotante fragmentado o a la deriva. El hielo fragmentado es hielo flotante de hasta 2 metros, mientras que el hielo a la deriva son fragmentos movidos por viento y corrientes. En el norte del mar Báltico, la hélice de proa rompe bien los fragmentos pequeños de hielo suelto. Como la hélice de proa está en la línea central del barco, al usarla se produce propulsión lateral. Cuando la hélice gira, hace que el barco se mueva de lado. En el grueso hielo polar, el movimiento lateral empuja el barco contra la barrera de hielo y aumenta la fricción, ralentizándolo. La Guardia Costera diseña los rompehielos clase Wind con hélices de proa desmontables, pero casi no se usan en aguas árticas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Finlandia perdió 2 de sus 3 rompehielos más modernos ante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como reparaciones de guerra. Contar con un solo rompehielos afecta la economía, por lo que el gobierno finlandés crea un comité para planear la compra de uno más grande. En marzo de 1946, el comité aborda el rompehielos sueco IMA en Estocolmo. Examinan cada aspecto del barco, consultan con los principales especialistas suecos y recopilan una gran cantidad de detalles técnicos y operativos, incluyendo información sobre la extensa remodelación del IMA en 1945. Se propone usar 2 hélices en la proa. Los suecos están a favor de 2 hélices en la proa, lo que tiene el potencial de aumentar la eficiencia en el hielo compacto. El IMA, al tener solo una hélice en la proa, debe retroceder en hielo grueso, lo que es lento y gasta mucho combustible.
Los funcionarios suecos encargados de romper el hielo han escuchado de Canadá que han lanzado un nuevo ferry rompehielos para trenes, el buque motor Abigvite, que tiene 2 hélices en la proa que giran en direcciones opuestas para reducir el efecto de prop walk. Suecia también planea construir nuevos rompehielos y los funcionarios suecos están interesados en saber cómo funcionará la tecnología de rompehielos más reciente del mundo. Sugieren que Finlandia pruebe el concepto utilizado en el Abigvite y en los rompehielos de la clase Wind. El Comité Finlandés de Rompehielos está dividido sobre el problema de las hélices. La mayoría de los finlandeses no cree que el transbordador canadiense demuestre la viabilidad de 2 hélices en la proa y consideran que las condiciones de hielo en Canadá son distintas a las de Finlandia. En 1947, Finlandia quisiera hacer un pedido de un barco que sea un poco más grande, pero tecnológicamente bastante similar al IMA, pero no tienen los fondos para avanzar, así que el debate sobre las hélices continúa en segundo plano. El capitán del Instituto Mexicano de Administración de Rompehielos, Stellan Hermelin, fue ascendido para liderar el servicio de rompehielos y establecer regulaciones que mejoren la navegación y seguridad en invierno. Debe coordinarse con países rompehielos como Finlandia y Dinamarca que comparten vías fluviales. En marzo de 1948, Hermelin viaja a Estados Unidos y Canadá para investigar el problema de las hélices con más detalle. Conoce la Guardia Costera de Estados Unidos y los astilleros donde se construyeron sus barcos y el ferry canadiense. Habla con el ingeniero jefe del ferry Abigway en Canadá y se reúne con los diseñadores. Hermelin entrega al Comité Finlandés de Rompehielos los documentos de diseño reunidos. Hermelin cree que una configuración de 2 hélices en proa para un rompehielos es no solo viable, sino mucho mejor que la de una sola hélice, haciendo que el comité finlandés reconsidere su postura. En 1954, el gobierno finlandés encarga la construcción de un rompehielos estatal, Voima. Voima es construido por la empresa finlandesa Wärtsilä y es el primer rompehielos en el mundo en tener 2 hélices en proa. La atención mediática que genera ayuda a que la industria de construcción naval finlandesa se convierta en líder mundial en el diseño de rompehielos. Originalmente, los diseñadores pensaban que una hélice en proa ayudaba a romper el hielo al reducir la presión bajo el hielo frente al barco. Pero la investigación y la experiencia demuestran que las hélices en proa mejoran la capacidad del barco para romper el hielo porque ayudan a expulsar el hielo de debajo del barco, lo que reduce la fricción entre el casco y el hielo triturado. Una sola hélice en proa solo lubrica un lado del casco, lo que significa que el nuevo rompehielos finlandés con 2 hélices en proa tiene un efecto de expulsión más potente y equilibrado. El rompehielos Voima puede atravesar crestas de hielo gruesas sin embestir y con 4 hélices es muy maniobrable, ideal para trabajos en puertos y ríos. Pero las hélices en proa no son adecuadas para el hielo polar multianual más duro que se encuentra en la región ártica. En 1954, Rusia conecta las primeras plantas nucleares del mundo a su red eléctrica y en 1957 reactivan los rompehielos a vapor con energía nuclear. El Lenin es el primer rompehielos impulsado por energía nuclear. Navega a 2 nudos en hielo de 2.4 metros de grosor por hasta un año. A diferencia de los rompehielos convencionales que dependen de motores diésel, los rompehielos nucleares utilizan la fisión nuclear para crear vapor que impulsa las turbinas conectadas a las hélices del barco. Este proceso brinda energía constante y potente, permitiendo que la embarcación funcione por largos periodos sin repostar. Es el rompehielos ideal para el Ártico, esencial en misiones científicas prolongadas, rutas comerciales y mantener pasajes en aguas congeladas. Aunque tenía características de diseño especializadas desde principios del siglo XX, no fue hasta la década de 1990 que los ingenieros aprovecharon todo el potencial de un rompehielos multifuncional y de 4 estaciones. Como la mayoría de los rompehielos son estatales y no privados, creo que los gobiernos tardaron en adoptar una tecnología creada en los años 50. Una clave en el desarrollo de los rompehielos es la hélice de proa. Pero durante casi 100 años la hélice de proa se montó en una dirección fija. Contar con 2 hélices de proa y 2 de popa brinda al barco mejor control direccional.
Pero en 1955 se patenta el propulsor azimutal, que permite que la hélice gire 360 grados alrededor de su propio eje. Los propulsores giratorios permiten un control preciso sobre la posición y la orientación de un barco. Con el posicionamiento dinámico computarizado, los propulsores azimutales permiten que plataformas petroleras, buques de apoyo para buceo y barcos de elevación realicen tareas complejas en el océano manteniendo su posición fija. En 1993 se introduce el rompehielos multipropósito finlandés Finneke. En el verano, este rompehielos multifuncional se utiliza para tareas en alta mar como la instalación de cables y tuberías o como buque de apoyo para plataformas de perforación petrolera, y en el invierno rompe el hielo. Los propulsores azimutales o Z-drives permiten gran maniobrabilidad en verano y eliminan la necesidad de hélices de proa, lo que es ideal para el hielo del Báltico. Mientras que los propulsores azimutales dependen de la energía mecánica del motor del barco, la tecnología evoluciona hacia los azipods, que tienen un motor eléctrico incorporado en cada hélice, lo que los hace más compactos. En 1998, el rompehielos finlandés Botnica fue el primer multipropósito en usar azipods para propulsión. Debido a que toda la cápsula gira 360 grados, el barco no necesita timón, lo que libera espacio dentro de la embarcación. Los azipods permiten que los rompehielos se muevan en cualquier dirección al girar el azipod, lo que significa que pueden romper el hielo avanzando hacia adelante o hacia atrás. La industria de la construcción naval sigue perfeccionando sus diseños, enfocándose en reducir la fricción entre el hielo y el casco del barco. Aunque se han desarrollado conceptos complementarios para alejar el hielo del barco, como aplicar una pintura de polímero o bombear agua o aire comprimido a lo largo del casco, la forma más efectiva de mover el hielo es la hélice. Los rompehielos son costosos de adquirir y operar, y como hay pocos en el mundo, ningún país o astillero puede especializarse en este tipo de embarcaciones. La cooperación internacional permite desarrollar y transferir tecnología de rompehielos, como la forma del casco, tanques de lastre autorreparables y propulsores azipod. Para los países con vías navegables congeladas, los rompehielos son embarcaciones esenciales para mantener la economía en movimiento. Acerca de